Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Felipe Piña, que me parece que no hace falta hacer una demasiada introducción. Él es historiador, profesor de historia, conductor. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Contento de estar acá otra vez. Porque venís bastante seguido a Rosario. Sí, me encanta, es una ciudad que la elijo, además, me gusta mucho. Y es bueno, una ciudad también con mucha historia, Rosario. Mucha historia, a pesar de no tener su acta fundacional así como clásica, pero una ciudad que tiene que ver con nuestra patria, por supuesto, muchísimo, ¿no? La creación de la bandera, pero también acá Belgrano pensó muchas cosas, ¿no? No solamente la bandera, sino cómo seguía su vida, porque empezaba a ser molestado por el poder, por el triunvirato, ¿no? Recordemos que la bandera no solo no es reconocida por el poder central, sino que es censurada, ¿no? Y Belgrano supuestamente la tenía que deshacer. Y digo que el Día de la Bandera tendría que ser el 27 de febrero, ¿no? No el 20 de junio, que es el día de la muerte de esta gran persona, sino el día de la creación, me parece. Una vez le pregunté a uno del ministerio y me dijo, lo que pasa es que los pibes no están en la escuela el 27 de febrero. Mirá vos la respuesta. Bueno, o sea, tiene que coincidir con el acto escolar, si no, no hay. Había una estrategia no hay fecha, ahí de fondo. Sí, pero bueno, el Día de la Bandera es el 27 de febrero y a Rosario, ¿no? Obviamente. Bueno, y este año se cumplen, por otro lado, 50 años del Rosariazo. Totalmente. Estamos ahora cumpliendo en estos días un hecho que conmocionó fuertemente al país en plena dictadura de Onganía, que precedió al Cordobazo. La gente a veces se confunde, fue primero el Rosariazo, después el Cordobazo, un hecho que empezó a unir a dos sectores sociales que estaban un poco distanciados, que eran obreros y estudiantes, ¿no? Ya había como una unidad en cuanto a que los dos habían sido reprimidos, había pasado con los estudiantes la noche de los bastones largos, y eso acercó al movimiento estudiantil al movimiento obrero, y en Rosario se da entonces esta conjunción de una jornada de protesta muy potente, ¿no? Que luego se va a repetir en Córdoba, Mendoza, en todo el país, ¿no? Los mendozazos, rosariazos, tucumanazos, dos cordobazos que van a acorralar a esa dictadura tremenda de Juan Carlos Onganía, ¿no? Pensando que la historia sirve un poco como una maestra, que a 50 años de estos eventos, ¿qué podemos aprender? Bueno, primero que las dictaduras no se toleran ni deben tolerarse, y que el pueblo tiene el derecho legítimo en situación de dictadura a la resistencia, ¿no? Y que era una dictadura tremenda en muchos sentidos, retrasaba al país, atacaba la ciencia, a sus investigadores, a sus profesores, bajaba los presupuestos educativos, destruía el patrimonio nacional. O sea, bueno, era algo que evidentemente, y en ese contexto, ¿no?, de los años 60, resultó intolerable, y me parece que fue un llamado de atención a que nunca más, que lamentablemente no fue nunca más, ¿no? Pero bueno, parecía en ese momento que nunca más, ¿no? Bueno, ¿somos un pueblo con memoria o repetimos errores? Yo creo que somos un pueblo con problemas de memoria. Tenemos una memoria selectiva, ¿no? Dice Freud que la memoria y el olvido son actos de la voluntad. Hay que querer olvidar y hay que querer recordar, ¿no? Y yo creo que en el querer recordar tenemos algunos problemas, ¿no? Tenemos algunas negaciones, donde vemos situaciones que se parecen bastante. Yo no creo que la historia se repita, porque estaría negando la evolución, pero sí que hay situaciones similares, ¿no? El modelo económico actual es el mismo modelo económico de Menem, el mismo modelo económico que la dictadura. Es decir, es una cosa que ya la vivimos, que sabemos cómo termina, y sin embargo caemos hasta en algunas situaciones, no es mi caso, pero mucha gente, a defender lo indefendible, ¿no? Aún perjudicándose en su discurso por cuestiones que no tienen que ver esencialmente con la economía a veces, ¿no? Pero bueno, se repiten situaciones o se reiteran situaciones, y efectivamente parece que no aprendemos, ¿no? Por eso digo que no es garantía conocer la historia, no repetirla. Hay que querer no repetirla, ¿no? Tiene que haber una voluntad explícita de no repetirla, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se hace historia? Bueno, historia se hace, me parece a mí, de manera seria, ¿no? Digamos, una de las cosas que a mí me encanta cuando voy a hablar con los pibes a los colegios es que te piden documentos, ¿no? No como la policía, sino de dónde lo sacaste. Claro. Y eso está buenísimo. Yo creo que uno lo que tiene que exigir a una persona que afirma categóricamente algo es decir, bueno, ¿cuáles son tus fuentes, no? Y un libro de historia que no tenga fuentes, que no se referencie en nadie,
es una novela, que es un muy lindo género, pero no es historia, ¿no? Si yo veo un libro de historia donde al final no hay bibliografía, donde el tipo no me dice dónde dijo San Martín lo que dijo según él, o dónde Perón dijo tal cosa, dónde Irigoyen dijo... Y bueno, entonces estamos frente a un problema, a un libro que no merece ser leído históricamente, podrá ser leído como una novela, ¿no? Entonces yo creo que historia se hace con seriedad, con equilibrio, que no quiere decir con imparcialidad, porque la imparcialidad no existe. Fíjate que los jueces no son imparciales, imagínate los historiadores. Lo cual no está mal, en la medida que uno explicite su posición. Sobre este tema yo opino esto, y hay otras posturas. Esto yo tengo ya 35 años de docencia, y lo hice desde el primer día en mis clases secundarias, universitarias, donde les digo a los chicos, bueno, este autor dice esto, este otro dice esto, ¿no? Sobre el mismo hecho. Esto tiene que ver con la subjetividad humana, así como frente a un accidente hay dos testigos que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Entonces no es que esté mal, sino que uno tiene que cotejar, comparar qué le parece lo más sensato, qué es lo más documentado de esas dos posturas, y por eso está muy bueno que haya muchas posturas. Somos un país un poco autoritario, ¿no? Donde queremos una... Al final, Rosa fue bueno o fue malo. Bueno, no es una categoría histórica la bondad, ¿no? Lamentablemente, pero más evangélica será. Pero no, es así. Y sería muy difícil medirlo también. Claro, aparte sería negar todo lo positivo de ese gobierno y asumir solamente lo negativo, o al revés, ¿no? Es decir, podríamos decir, Rosa fue un asesino porque instauró la mazorca, y dejaríamos de lado la defensa del patrimonio nacional, de la frontera, del bloqueo francés, etcétera, que son también parte. Yo creo que pueden convivir las dos cosas, ¿no? El terror rosista con lo bueno que fue su política exterior. ¿Por qué negar una de las dos? No tenemos por qué ser rosistas o antirrosistas en el siglo XXI, segunda década, ¿no? Es una cosa que ya pasó. Entonces digo, no hay por qué asumir una bandera, decir yo soy, qué sé yo, morenista, saavedrista, sino bueno, evidentemente quién hizo mejor las cosas en determinado momento, fundamentando por qué yo pienso que eso fue lo que estuvo bien en ese momento, o estuvo mal, ¿no? Y vos que trabajás tanto con chicos y que estás produciendo para chicos, ¿cómo haces para plantarte delante de ellos, para seducirlos más que nada en esta época donde, bueno, por ahí hay otras alternativas más atractivas? A mí no deja de sorprenderme, y es uno de mis públicos más lindos, el de los colegios, las escuelas, los chicos que vienen a mis charlas, y es impresionante cómo les gusta leer, pero bueno, hay que crear el hábito, ¿no? Yo creo que ahí también hay una responsabilidad muy grande de los padres. Es el adulto que dice los chicos no leen y él no lee, entonces bueno, es difícil. Pero una vez que al chico le toma el gusto a la lectura, se fanatizan, no por mí, digo, por la lectura, por los temas, por los personajes. Y la verdad que tenemos unos diálogos alucinantes con los pibes. Y bueno, de hecho mi último libro, Mujeres Insolentes, nació en las escuelas, ¿no? Las chicas y los chicos me decían, bueno, ¿por qué no están las mujeres en los manuales? ¿Qué pasa que no hay mujeres? Entonces me pareció lindo dedicarles 2 libros que son 58 personajes distintas de distintas épocas. ¿Y por qué no están las mujeres en los manuales? Bueno, porque la historia ha sido muy machista, y lo máximo que concede la historia machista es: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Que es una frase maldita, estúpida, que no quiere decir nada. Y bueno, en realidad yo lo que traté de mostrar en estos 2 libros que hay muchísimas mujeres que no tuvieron ni al lado, ni adelante, ni arriba ningún hombre, que yo, habrán tenido pareja o no, pero no estaban detrás de nadie, digamos, no eran secundarios sino protagonistas. Y bueno, en el libro hay maestras, poetas, políticas, sufragistas, científicas, bueno, un poco de todo. Mujeres insolentes. Mujeres insolentes de la historia. ¿Cuál de todas ellas te parece la más insolente? Y es difícil, hay muchas muy insolentes, porque ahí tenés a Alfonsina Storni, por ejemplo, que fue una gran insolente que pagó con su vida prácticamente la insolencia de ser madre soltera, de decirlo públicamente, de decir siempre lo que pensaba, de vivir libremente, ¿no? Tenés a Evita, por supuesto, que fue una mujer que también dio su vida por los derechos femeninos. Tenés a Victoria Ocampo, que estaba en la vereda enfrente de Evita, pero que fue una mujer extraordinaria en cuanto a la promoción cultural, y una tipa que también tuvo una rebeldía en una sociedad muy pacata, ¿no? Ella era una mujer de la alta sociedad y hacía lo que le venía en gana. Es una mujer que, siempre cuento la anécdota, se enamora en su luna de miel, pero no de su marido, por ejemplo, ¿no? Así que una atrevida, si querés, una insolente. Y después está María Remedios del Valle, que es la madre de la patria, que es una esclava afrodescendiente que
que bueno, participa en todas las campañas de Belgrano y luego queda en la pobreza, y la descubre pidiendo limosna al general Viamonte, que había sido compañero de ella, y pide para ella el título de Madre de la Patria y una pensión, y se la otorgan en 1827, es la única mujer argentina denominada Madre de la Patria, que es una negra, digamos, como se dice comúnmente. Pero bueno, cuando se reescribió la historia blanca en torno a los años 70 del siglo XIX, Mitre y compañía, la borraron porque decía que no podíamos tener una Madre de la Patria negra, pero la tenemos. Y a partir que un poco que empecé a contar esta historia, allá por el 2011, mi libro Mujeres tenían que ser, ya hay hoy en día 10 escuelas que se llaman María Remedios del Valle, que es por elección de los chicos, de los profesores, de los alumnos, de los padres, cuando le cambian el nombre a una escuela que tiene algún nombre espantoso como General Uriburu o nombres de golpistas, que algunas subsisten, muy pocas ya, y bueno, ha sido electa muchas veces María Remedios, que es un orgullo, una mujer tremendamente valiente. Cuando uno dice una mujer está diciendo un ser humano al que le va a costar todo más, no por su incapacidad, muy por el contrario, ¿no? sino que le van a hacer que le cueste todo más, ¿no? Si es escritora le va a costar más, si es médica, bueno, el caso de Cecilia Grierson, ¿no? Que fue nuestra primera médica, que cuando le toman el primer examen ponen en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 1886. Así que yo creo que, bueno, me gustó mucho hacer estos libros de homenaje a estas insolentes, que era una palabra que yo escuchaba mucho de chico, ¿no? Y actualmente, ¿te parece que hay alguna mujer que está haciendo historia, que se está abriendo camino en la historia? Sí, yo creo que sí, muchas anónimas también, y bueno, el libro termina con Estela de Carlotto, ¿no? Que es un modelo para mí de mujer a los 88 años, con una polenta y que sigue luchando y que sigue sin afán de venganza, sino buscando justicia, siempre muy equilibrada. Ya encontraron casi 130 nietos, ¿no? Así que me parece que es un modelo altamente interesante de persona, ¿no? Y para despedirnos, un juego. Si tuvieras acceso a una máquina del tiempo, ¿a qué momento viajarías? Bueno, me encanta la serie El Ministerio del Tiempo que están pasando. Por Netflix, la española. Sí, fantástica, se la recomiendo a todos los que quieran. Son 3 temporadas, bueno, y ahí, claro, están las puertitas donde puedes ir. Y ahí también se ve la tentación, ¿no? De que quieras cambiarla, la historia, cosa que no se puede aparentemente según las leyes de la física. Pero me gustaría ir a varios momentos, ¿no? Pero si uno, claramente, 1810 creo que es el momento del parto, ¿no? Donde nacemos como nación. Me encantaría ver cómo fue realmente todo eso, seguramente. Ha sido muy interesante. ¿Qué te parece? Bueno, Felipe, muchas gracias a vos por la visita. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado y será hasta el próximo Mesa de Diálogo.